Saludos, acólitos. Desde hace tiempo quería hablar de este tema en el canal, pero por una u otra razón lo pospuse dando paso a otros videos. Y con el inicio de clases me he estado retrasando un poco, pero finalmente llegó el momento de hablar sobre el desarrollo que se le dio a los Zeffo dentro del juego Jedi Fallen Order. A lo largo de la travesía de Cal Kestis podemos conocer desde sus ojos y gracias a los registros del explorador Jedi Eno Cordova, la cultura en la que se centra la historia, o al menos a modo de trasfondo. Desde el inicio sabemos que los Zeffo, también llamados Zephonianos, fueron una raza de sabios alienígenas humanoides que usaron la fuerza por generaciones hasta que su civilización colapsó. Y eso es de lo que hemos venido a hablar, de la historia de los Zeffo y las fases de su cultura, así como los simbolismos que rodean a esta especie, por si algo de su historia pasó por alto cuando lo jugaste. Comencemos. Para empezar, los mundos en que habitaron y que se nos permite explorar. Su mundo de origen, simplemente llamado Zeffo, es el punto donde se encuentra el inicio de su civilización. Un mundo próspero lleno de vegetación y animales, rodeado de una tormenta perpetua. Que es por eso que estos seres llegarían a adorar al mismísimo viento. La fuerza para ellos pasaría a llamarse viento vital. Construyendo gigantescas edificaciones, estructuras profundas varios kilómetros bajo tierra y templos donde meditaban y entrenaban a usuarios de la fuerza de su especie. El más antiguo de sus líderes, Aelriam, fue el que expandió los mundos de su cultura hasta llegar a Kashyyyk, el planeta natal de los Wookiees. En este lugar el sabio Aelriam quedaría fascinado por la majestuosa presencia de los árboles Groshir y la vida en el planeta con la que formaría una gran conexión. Tanto que al volver a su planeta, su tumba sería labrada en la roca con la forma de un eterno árbol Groshir, rodeado de las ostentosas estructuras más antiguas que se conocen, descubiertas en un inicio por el propio Cordova. No, ese no. Ese. Misma tumba que llegaría a servir como campo de pruebas para los sensibles a la fuerza, pero al final se convirtió en un lugar para honrar sus restos. Kashyyyk se volvería un mundo sagrado por su belleza y cantidad de fuerza viviente en él. Por lo mismo nunca llegarían a construir nada a lo largo del planeta, por el mismo respeto que tenían a la vegetación. Solo se dejaría registro de su presencia con el Astrium, en la cima del árbol del origen de los Wookiees, y un grabado en el planeta Bogano indicando la importancia histórica de Kashyyyk. Por las esculturas de piedra alrededor de la tumba de Aelriam, que ponen a los Zeffo con esferas metálicas en sus manos, se deduce que fueron de sus avances tecnológicos y científicos más prolíficos desde inicios de su civilización, siendo la base de muchas de sus construcciones de ahí en adelante, como la forma en que almacenaban y conducían energía a sus mecanismos de todo tipo. Pero como es usual con una civilización en su punto más alto de esplendor, solo queda ir en declive. Su primera fase de origen y grandeza espiritual, donde se centraron las bases de una cultura pacífica, pasarían a una llena de orgullo y ambición. Desde que empezamos a explorar las ruinas de la tumba de Mictul, se nos deja en claro algo, con Cal Kestis diciendo que puede sentir una gran diferencia entre esta y la de Aelriam. La diferencia era que su reinado se basó en las riquezas y la adoración de sí mismo o de un grupo reducido de gobernantes, como el centro de atención de toda su cultura, a tal punto de exigir ofrendas recurrentes a sus súbditos. La orden de crear un templo mucho más llamativo y majestuoso que el de su predecesor ancestral Aelriam es otro indicio de la forma que caracterizó su mandato, llegando a explotar a sus obreros hasta que muchos llegaron a morir en las excavaciones o en las obras de construcción sin descanso. De la misma forma tendría un séquito de guardias armados que igual torturaban a sus esclavos y protegían sus riquezas. Sería en este periodo donde se avanzaría tecnológicamente, creando los mecanismos magnéticos que vemos a lo largo de su tumba, las esferas de fuego cuya flama permanece encendida miles de años después, ya sea como símbolo de iluminación o como orgullo del propio Mictul. Y los que servirían para proteger las reliquias dentro de sus templos, los guardianes Zeffo, unos poderosos autómatas muy avanzados para su antigüedad, pero que cumplían un único objetivo: destruir a cada invasor que intentara profanar sus tumbas, utilizando un centro de energía similar a las esferas gigantes que mencionamos antes, pero reducido en tamaño, seña de su avance con los años.
Este sería el único punto vulnerable de estas máquinas. Así demuestran el recelo con el que protegían sus reliquias y la violencia que comenzaban a expresar los Zepho, misma situación que, como diría Wong, apegarse a lo material es desapegarse de lo espiritual. Algo a destacar es la semejanza obvia entre la civilización egipcia y la era tan ostentosa de los Zepho, con sus jeroglíficos mostrando su historia y rituales, así como la grandeza material a costa de esclavos como mano de obra, o las gigantescas esculturas de sus cuerpos y rostros en la piedra del planeta, que a pesar de todo serían consumidas por el desgaste del viento y agua o por la vegetación invasiva. Lo que nos lleva a su última fase, donde la cultura se divide en dos senderos muy claros. ¿De qué forma esta próspera civilización llegó al punto de dividirse? Con las condiciones de tiranía que al parecer imperaban en Zepho gracias a Mictul, es muy probable que muchos miembros de la especie migraran a otros mundos, ya sea durante o después de su mandato, dejando atrás su mundo de origen y los restos de siglos de historia con ello. Los dos mundos a los que migrarían estos Zepho serían Bogano, donde sabemos que concluyó su especie, y Dathomir, donde su destino fue más oscuro. Esto quiere decir que la cultura se fragmentó en dos filosofías, una trayendo de vuelta el pacifismo y la adoración de la fuerza, y otra que quería poder y controlar la fuerza a su antojo. Este es el ejemplo claro de la semejanza entre los Zepho y la Orden Jedi, donde la Orden alcanzaría un punto en que su orgullo los cegaría en muchos aspectos, creando división de ideas y a los Sith en el proceso, pues lo mismo pasaría con los Zepho miles de años antes. En Dathomir, dirigidos por el sabio Kujet, los Zepho construirían un templo para alabar a su líder y para llevar a cabo sus peligrosos rituales con la fuerza. La corrupción del planeta infectaría la mente de algunos Zepho con el lado oscuro, pero solo Kujet sería el que tendría el poder. Esta misma corrupción se debería a la contaminación del planeta por su historia con las Hermanas de la Noche y los Sith, misma que afectaría a Eno Cordova en su corta estancia y a Taron Malicos hasta llevarlo a ser una imitación de un Sith. El déspota gobierno de Kujet es visto en los grabados de su tumba, donde se le puede ver ejecutando a sus enemigos lanzándolos al vacío. Todo el lugar demuestra tener secciones para meditación o el combate, como el centro de la tumba donde se lleva a cabo la pelea con Malicos en la campaña, donde incluso habría lugares para espectadores, un templo completamente entregado al lado oscuro. Su final solo puede ser deducido por los restos que yacen de los Zepho hechos cenizas alrededor del círculo de combate, aparentemente resultado de un ritual que acabaría con sus vidas, mientras intentaban escapar. Lo más seguro es que en su ansia de poder, Kujet u otro sabio llevaría a cabo el ritual para absorber las vidas y la fuerza de todo su pueblo, acabando consigo mismo en el proceso, dejando atrás solo cenizas y olvidadas reliquias. Por otro lado, los Zepho que escaparían para habitar Bogano lo harían con la esperanza de preservar su cultura en un nuevo templo similar a los de su mundo natal, solo accesible con el poder de la fuerza. Dentro de las cuevas y hendiduras del planeta, los Zepho tendrían su civilización con unos pocos que aún sobrevivían. Fieles a su historia, honrarían a sus muertos con tumbas religiosas y tendrían centros de meditación alrededor de su bóveda. Así vivirían probablemente por muchos años, hasta que simplemente morirían con el tiempo, convencidos de que su cultura había fracasado. Con la esperanza de que muchos aprendieran de su historia, dejarían un mensaje espiritual donde cualquiera con la suficiente conexión con la fuerza conocería el fin de esta especie por medio de una visión. Fue a través de dicho suceso que el maestro Eno Cordova vería la caída de la Orden Jedi, solo para ser menospreciado por los líderes del Consejo, un final que al parecer era inevitable. No conocemos el nombre de ningún líder que los haya llevado a Bogano, pero puede ser por la simple razón de que su cultura ya no respondería a un gobernante, sino a una comunidad de paz e igualdad social, obedeciendo solo a la fuerza. Este marcaría el final de su civilización. La historia de los Zepho tiene claros simbolismos como para creer que su destino sería un paralelismo con el de los Jedi, e incluso donde tendrían un origen espiritual, un punto de grandeza material, pero declive ideológico, solo para finalmente fragmentarse por su propia ambición.
Disculpen que el video haya tardado, pero es que en verdad deseaba explorar esta historia que nos dejó el videojuego Jedi Fallen Order, con una cultura que bien pudo ser descubierta por Luke Skywalker en sus viajes. Quién sabe, tal vez en alguna novela se explore esta posibilidad. Sigue soñando, Gedud. Próximamente analizaremos las criaturas de mayor tamaño Jedi Fallen Order y la relación del templo de Kujet con los Sith en Dathomir. Síganme en mis redes para estar en contacto. Sin más que decir, soy Darth Gedud y que la oscuridad os guíe.